Vamos entonces a empezar entonces la clase. Dije buenas tardes en japonés. Vamos a iniciar, como pueden leer en el título. Vamos a tratar de hacer ensayo. El título titula Ensayo, Identidad y Control de las Drogas. Entonces, estamos hablando que en la actualidad en Bolivia existe mucho, se escucha mucho el tema de falsificación. Somos campeones para falsificar, somos piratas prácticamente en Bolivia. Es increíble cómo se pueden encontrar libros casi originales falsificados. Mucho se habla que la piratería es mala porque destruye muchas empresas, muchos artistas. Pero después nos damos cuenta que todo prácticamente es pirata. Ya se van a dar cuenta justo en esta etapa cuando somos estudiantes. Nadie pues tiene la capacidad de comprar un libro de 1.200, 1.300, 2.000 o 3.000 bolivianos que está aspirando un libro original. Hay tanta facilidad en la Sebane de comprar libros pirata, fotocopiado, y hasta hay una réplica de la original. ¿Por qué introduzco de esta manera? ¿Por qué hablo de la piratería? Generalmente en farmaconoxia igual existe la adulteración. Te venden a veces, te dicen, es miel de abeja, que se ve muy frecuente en nuestra región, y simplemente a veces solo es la caramelización de la fructosa. Entonces, por ejemplo, espérame un ratito. En la actualidad se ve más con esta pandemia. Hola, hola. Más con esta pandemia hemos entrado en un círculo de ciertas plantas medicinales o aceites esenciales denominados, por ejemplo, aceite de eucalipto. No sé si he escuchado mucho en la pandemia, mucha gente ha concurrido, es más, a comprar, y yo soy uno de los que ha concurrido justo porque soy muy creyente de la medicina natural. Pero después me puse a pensar, no creo que el costo real del aceite esencial... ¿Me escucha o no? No se o yo no escucho. Se A ver, escucha, es compañera de su internet, pero eso no se ve ninguna diapositiva, eso sí. ¿no se ve? Sí, se A ve ver, la Yo sí lo diapositiva. veo, doctor. todo el mundo Bueno, lo en ve. este Sí caso se ve yo. la diapositiva. Se ve la Internet. diapositiva. Sí se ve. Se ve la diapositiva y se escucha bien. Es su internet nomás. Pero de todas maneras, igual me pueden seguir si no ven la diapositiva, porque estoy proyectando la diapositiva. Como les decía, para que no sea muy tedioso los temas, vamos a tratar de que sean cuentos. Un tipo muy creyente de la medicina natural, predico la medicina natural, porque se ha visto múltiples bondades. Y cuando yo infecté de COVID, fui uno de los primeros que compró el aceite, el frasquito pequeñito de 10 bolivianos de aceite de eucalipto. Obviamente por la desesperación. Ya había entrado en un cuadro de desesperación, ya me habían diagnosticado, me había hecho el PCR en tiempo real porque las pruebas inmunocromatográficas me salían negativo, entonces concurrí a hacerme el PCR en tiempo real y me sale positivo. Entonces por la desesperación empecé a comprar aceites esenciales de eucalipto. Como muchos, quizás muchos hemos caído en ese círculo. Y nos damos cuenta que 10 bolivianos no justifica la cantidad.
debería costar 100 o 200 bolivianos. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta cuando nosotros realicemos la extracción de aceites esenciales, y podemos hacer el de eucalipto si gusta, grandes cantidades de hoja de eucalipto para sacar nada. Nada. Entonces, no justifica los 10 pesos y después me di cuenta, es adulteración. Es adulteración. Entonces, lo vamos a aplicar en la parte práctica, Dios mediante. Después de la evaluación ya concurrimos al laboratorio, siempre con las medidas de bioseguridad, nos vamos a conocer en persona. No se ve mi cara, ¿no? Espérenme un ratito. Algo pasó acá. No. Ya. Entonces, ahorita proyectos, no se ve ahora la diapositiva. Ahora es cierto. Ahora sí se ve. Entonces, como les decía, me di cuenta que en Bolivia somos maestros de la adulteración. Maestro porque todo lo que se vende como medicina natural, nadie le hace un control, nadie le hace una identificación, nadie le hace pruebas fisicoquímicas, pruebas químicas. Entonces, no hay la garantía. No hay la garantía de comprar un producto disque económico, porque no es económico si no es aceite esencial, como estaba hablando del eucalipto. No sé qué aceite sería, pero capaz tenga un porcentaje mínimo, capaz tenga algún edulcorante, algún aromatizante. Y lo vamos a probar en la parte experimental. Como les decía, Dios mediante, después de la evaluación ya entramos a los laboratorios con todas las medidas de bioseguridad que corresponde, que debe tomar el estudiante. Ya son grandes para que yo le diga, venite así. Cada uno cuida su integridad. Es por eso que todos los temas se tocan, todas las gestiones se tocan bioseguridad y bioseguridad. Es una parte bastante fundamental. Entonces, vamos a hablar un poquito del ensayo y la identidad y el control de droga. ¿En qué está relacionado? Nuestro enfoque netamente farmacológico, se dije que era una etapa inicial de la farmacología. Entonces, vamos a hablar de aquellos principios activos los cuales son utilizados para realizar un medicamento, para producir un medicamento. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad que utilizamos? ¿Cuál es la finalidad? Los ensayos, el control de las drogas para controlar su calidad y decir que es un producto, que no daña la salud. Porque imagínense si se mezclan diversos componentes y en vez de ser una acción terapéutica, sea una acción tóxica. Entonces la adulteración en Bolivia es tan grande que no hay la garantía de que yo pueda decir es un producto natural y lo voy a consumir. Porque en Bolivia no existe controles de calidad. Como les decía en la anterior clase, decía que en todos los mercados tenemos las famosas hierberas que traen plantas medicinales. No solo plantas medicinales, sino también extracción de plantas medicinales. Generalmente se escucha el aceite de raya, aceite de caimán, aceite de eucalipto, de pata, etcétera, etcétera. Entonces existe una infinidad de aceites que se comercializan. Entonces el control de calidad asegura la identidad de la droga, me dice con garantía si este producto es fiable o no es fiable para
para consumirlos y tener los beneficios terapéuticos, comprobar su correcto estado de conservación. Entonces, como en la anterior clase hablábamos de la inhibición y la inactivación enzimática, donde decíamos que una era reversible, la otra irreversible, y también tocábamos un punto. No era suficiente. No era suficiente evitar la reacción enzimática sin generar una conservación correspondiente. De nada sirve que yo le quite el porcentaje de agua, haga la inhibición enzimática y la inactivación enzimática, si igual lo voy a tirar al sol. Entonces, existe una controversia con esta parte donde decimos que fundamentalmente utilizamos lo que es el control de calidad. Entonces el control de calidad está muy relacionado a la inactivación y la inhibición enzimática, entonces las cuales garantizaban mantener más tiempo la materia prima para extraer el principio activo. En estas circunstancias no es suficiente. Si después de extraer el principio activo no se tiene la conservación correspondiente, no sirve de nada la materia prima. El tercer punto, detectar las posibles adulteraciones y falsificaciones. En la actualidad existen múltiples métodos. Tenemos un equipo que se llama un fotocolorímetro, que me permite determinar las absorbancias de cada principio activo. Entonces, no es que tenemos que ser grandes conocedores, ya todo está prescrito como un patrón, un valor patrón. Entonces simplemente comparamos si llega al valor patrón para identificar si es un producto de calidad o es un producto falsificado. Entonces, el detalle, ¿quién cree que realiza en Bolivia? Yo no conozco ninguna entidad que haga seguimiento de aquellas plantas medicinales que son extraídas y se venden en los mercados. Entonces no existe ese seguimiento. Pero aclararles que en la actualidad se toma el bioquímico farmacéutico generalmente ha ampliado una nueva área, la cual se denomina farmacias magistrales. ¿Qué es una farmacia magistral? Es manejar productos naturales con control de calidad. Entonces, con esto trato de hacer entender del todo, tampoco en Bolivia no es malo, porque siempre decimos, si digo prácticamente que ninguno de los mercados donde existen estas hierberas se hace control de calidad a los productos disque extraídos que se realizaron, y no hay la garantía de que sea un producto de calidad, entonces existe la duda, porque tomando en cuenta, no sabemos la composición correcta, la que me lo mencionan, no. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Sí, doctor. Sí. Ya. Sí, doctor. Sentí que se me cortó. Entonces, no del todo es malo en Bolivia. Entonces, existe una entidad, una nueva rama en nuestra área que se llama las farmacias magistrales. Dentro de poco les voy a mostrar prospectos de farmacias magistrales y se van a dar cuenta que las farmacias magistrales dispensan productos naturales de acuerdo al requerimiento del paciente. Entonces, dispensan productos naturales de acuerdo al requerimiento del paciente, incluyendo el control de calidad, asegurando los 3 procesos que acabamos de mencionar para tener un resultado eficiente. Entonces, garantizan, si decimos que los principios activos curan patología, entonces garantiza curar la patología para la cual fue comprado el principio activo. La finalidad
determinar la cantidad exacta del principio activo, comprobando que tenga la cantidad necesaria para asegurar la actividad sin llegar a los valores que puedan resultar tóxicos. Yo les había dicho en anteriores temas que hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, en 1954, ya se estaba utilizando que se llama el movimiento farmacológico, el movimiento de los principios activos, la acción terapéutica denominada. Porque hay que tomar en cuenta que todo principio activo que ingrese en mi organismo genera una acción fisiológica. No es que ingresa y no causa absolutamente nada. Entonces partimos de ese punto de vista. Entonces, si yo consumo una tacita de café, hay una acción fisiológica. Si yo consumo 2 tacitas de café, existe una acción fisiológica distinta a la una tacita. Si consumo 3, existe una acción fisiológica distinta. ¿Por qué creen? Porque se ha duplicado la concentración de cafeína. ¿Qué pretendo decir? Mientras más principios activos ingresemos al organismo, eso significa que la acción fisiológica que va a generar mi cuerpo es muy distinta. Entonces, de ahí nace la acción fisiológica. Determina la cantidad exacta. Si ustedes compran un producto farmacológico sintético o semisintético, si ustedes se dan cuenta en este instante, si alguno tiene, puede agarrar y verificar, te determina la cantidad exacta de principio activo. ¿Qué creen que es el resto? Almidón. Me atrevo a decir del comprimido grande, que hagamos de cuenta que es el 100% del comprimido grande. Solo un 0,5% es principio activo. Digo, del 100%, un 0,5% es principio activo. ¿Y el resto qué creen que es? Almidón. Eso es. Entonces, la medicina natural no es porque... Es cierto, dicen cuando hacen proyectos de evaluación, dicen la medicina natural tiene menores efectos adversos que un producto sintético y semisintético. Es muy cierto. Entonces, tiene menos efectos adversos, menos efectos rebote, lo que es un producto natural. En muchas circunstancias ya se van a dar cuenta cuando realicen proyectos, dicen que no tienen efectos adversos. Porque es un producto, y justifican diciendo que es un producto natural. Pero es como que me contradigo y digo, si la concentración de principio activo se aumenta, se va aumentando y se va aumentando, la acción fisiológica en el organismo es muy distinta. De ahí nace 3 conceptos que son dosis ideales, dosis tóxica y dosis letal. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto, debemos conocer la concentración está relacionado al peso del paciente. Entonces, la concentración es relacionado al peso. Yo siempre estuve en contra de la feria. Se preguntarán por qué, ¿por qué hacen experimentos? ¿Será que la ciencia se puede experimentar sin herramienta? Es muy complicado experimentar sin herramienta. Efectivamente, algún día van a tener la dicha de experimentar, la cual se denomina investigación, que también es una carrera. Es un rubro más en nuestra área de trabajo. En el área de investigación no se experimenta con personas. Experimentamos con ratones, con conejos. Aún así, le damos ciertas concentraciones y verificamos qué le produce ese principio activo. Y aún así,
Y en las ferias, ¿qué hacemos? Experimentamos, ¿no es cierto? Ni siquiera probamos. Hay que tomar en cuenta que cada organismo es único. Entonces, si cada organismo es único, quizás dirán, ¿por qué? Porque cada uno ha tenido distintos hábitos, distintos estilos de vida, distintas alimentaciones, distintos cromosomas, distintos ADN. Es más, a veces llevamos en patologías ya predispuestas genéticamente. Entonces cada uno es único. Entonces cada principio activo en cada persona, la reacción es de distinta manera. Tiene distinta función. Unos son alérgicos, el otro no es alérgico. Entonces es fundamental proporcionar la cantidad exacta y describir y decir si es una dosis ideal, una dosis tóxica, una dosis letal. No solo es dispensar. Mucha gente cree que solo es dispensar, vender y no explicar al paciente la concentración. No somos vendedores. Mucha gente cree que porque tenemos farmacia podemos vender simplemente. Cualquiera vende. Entonces la dispensación, debo conocer la cantidad exacta del principio activo relacionado al peso. Quizás digan mucho, tenga la función del médico. Mucha gente dice de esa manera, esa es la función del médico, pero yo debo conocer. Por ejemplo, en laboratorio, yo sé qué paciente, la patología que representa con los estudios. Yo ya sé, pero no, eso no me permite decirle al paciente, tenés tal patología, porque no es mi función. Pero ya, como bioquímico, yo sé la patología que representa mi paciente. Entonces, en la parte farmacológica, de la misma manera, mucha gente cree que no es la función. Cuando nosotros hablamos de cantidad, nos relacionamos mucho al principio activo. Entonces, aquel principio activo, cuando yo me atreví a decir que los fármacos que compramos, pongamos en este instante, damos de cuenta que tenemos un pequeño comprimido, el 100%, solo 0,5% o 1% es principio activo. El resto no. Imagínense, ¿ustedes creen que al azar pusieron ese 0,5, ese 1%, ese 2%? No se pone al azar. Ha habido un conjunto de evaluaciones terapéuticas. Ha habido detrás de eso un proceso de investigación para generar una dosificación. Entonces, detrás de eso hay una dosificación, la cual garantiza, es más, se da en el lujo, sacas el prospecto y se da el lujo de decirte si consumís tal cantidad te va a causar tales malestares. Es más, te dicen en la parte inferior, te dice concurrir donde el médico y suspender el tratamiento. Se dan cuenta la complejidad que representa la evaluación terapéutica. Es cuán complejo indicar una cantidad exacta del principio activo. Entonces no solo extraemos, no solo quitamos aquel principio activo, sino también generamos la cantidad exacta para que mi fármaco pueda generar una acción fisiológica. 5. Comprobar y asegurar la ausencia de sustancias indeseables que puedan resultar nocivas. Y punto 5 se refiere mucho cuando nosotros hacemos procesos de extracciones para extraer alcaloides, para extraer aceites esenciales, generalmente para extraer flavonoides, isoflavona, para extraer eugenol
generalmente utilizamos solvente. Puede ser un solvente apolar como el éter, cloroformo, benceno o el agua. Entonces está diciendo que no solo tenemos que tener aquella pureza del principio activo. Dice que debemos separar los componentes denominadas sustancias indeseables. ¿A qué denominamos sustancias indeseables? Aquella mezcla que se ha realizado con el agua, aquella mezcla que se ha realizado para extraer con el éter, con el cloroformo y benceno. Entonces, de esta manera, me permite separar aquel que se denomina principio activo y así garantizar que no tiene contaminantes de los solventes que fueron utilizados para extraer. ¿Me entienden cuando digo soluto? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Qué es un soluto? Antes de introducirme, continuar, ¿qué es un soluto? ¿Qué es un solvente y qué es una solución? Para Luna Pedraza Cecilia, ¿qué es un soluto? Para Aceituno Murillo, ¿qué es un solvente? Y para Román, ¿qué es una solución? ¿No hay? ¿No está nadie presente? ¿Qué dicen? El solvente es un líquido que puede ser capaz de disolver lo que es el soluto. El solvente es un líquido que es capaz de disolver al soluto. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Gracias, Murillo. Está en lo correcto. Luna, ¿qué era el soluto? ¿No hay Luna? No está Román Le tampoco. respondo yo. Por favor, Respondo, gracias. doctor. ¿Cuál es tu nombre? Saldía. Gracias. ¿Qué es un soluto, Saldía? El soluto es una solución química en la cual se disuelve en el solvente. En este caso, un ejemplo sería sal en agua. La sal sería el soluto y el agua el solvente. Muy bien, gracias. Entonces, aquella fracción sólida o líquida, ¿no? Fracción sólida o líquida que se va a disolver con un solvente. Gracias, Saldía. Cruz, ¿está presente Cruz? Miechi, ya tienen falta. Ya, Campero García. Sí. Campero, ¿qué es una solución? Una Doctor dijo. solución es el resultado que se da después de la mezcla. ¿Ya? Esa es una solución. Entonces, me indica que es la mezcla del soluto más el solvente. Entonces,
Ya comprendemos, es que generalmente yo hablo mucho de soluto, solvente, solución, y a veces yo doy por entendido. Entonces, por eso que me paré en este instante para quizás recordar, porque dice que un cerebro bueno es aquel el que olvida. Y es algo ilógico, ¿no es cierto? Dice, un cerebro bueno es aquel que olvida. Es cierto, el cerebro va olvidando, si no nos ya estuviéramos locos, todo el mundo estuviera loco con tanta información desde que nacimos. Entonces el cerebro solo se queda con informaciones donde están basadas con emociones. Si yo le preguntara qué es lo peor que le ha pasado en esta vida, yo le aseguro que me puede contar la historia precisa de las cosas malas que le pasó. Y si yo le preguntara qué ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida, puede detallarme. A detalle puede contarme cómo sucedió. Entonces, el cerebro está basado mucho en emociones y aquellas cosas que no emocionan, no las asimila. No se asimila. Entonces yo mucho menciono el término soluto, solución, solvente y a veces doy por entendido. Es por eso que corté y realicé las preguntas. Espero que haya sido para recordar lo que ya se avanzó pues hace mucho tiempo, ¿no? Que todo, aclararles que todo es fundamental. Que todo lo que se aprende en la universidad, les aseguro, 12 años de experiencia y todo, absolutamente, desde el primer semestre hasta el último se aplica. Es cierto, cada uno se lanza, se inclina para una área. Quizás aquí ya, cuando ya estén ingresando, cuando ya estén en el séptimo semestre, se van a inclinar por una área, quizás sea para farmacia o para laboratorio, pero de igual manera aclararles que todo se utiliza. Entonces, cuán fundamental para aquellas personas que alguna vez tengan aquella noción y decir, yo quiero elaborar un producto, yo quiero tener un producto con mi marca, que ayude a muchas personas, que tenga un principio activo de mi región, de mi zona. Entonces, para empezar, debemos conocer la cantidad exacta. Realizar una evaluación terapéutica. Lo que les decía hace un instante, en la feria, por ejemplo, vamos y sacamos de un libro de Telchi, por último sacamos un libro de Telchi, dice experimento, y producimos cremas dentales, exfoliantes y demás. La pregunta, ¿será que alguien hizo evaluación terapéutica? Yo les aseguro que la piel que tengo en este instante que están mirando, no están mirando. La piel que tengo en este instante quizás nadie la tenga. Porque soy único. Entonces, ¿qué quiero decir? Quizás en este instante haga una pregunta. ¿Quiénes tienen la piel grasa? Quizás levanten 10 la mano. ¿Quién tiene la piel seca? Entonces quizás otro. Entonces los productos se amoldan a las características del organismo. Entonces, lo que digo, a mí algo me enseñaron hace mucho tiempo, me dijeron, cuando estudie, cuando usted ejerza, está formado para ayudar personas, no para hacer plata. Y yo decía, ¿cómo pues si uno quiere tener estabilidad económica, se forma para formar una estabilidad económica y tener sus cosas? Después entendí que la acción que cumplía era de servicio. ¿Por qué? A un principio me costaba mucho realizar técnicas, procedimientos, como cualquier profesional nuevo. Sí tenía mucho conocimiento, mucha parte teórica. Llegas a la parte experimental y como que aprendés nuevas cosas. Aprendés que no solo está basado en teoría, sino en disciplina.
Cuando yo hablo de disciplina, seguir un protocolo o un procedimiento. Gracias a Dios en la actualidad existe para todo protocolo. Me hablo de forma a posteriori para un futuro. Quizás ya muchos quieren lanzar un producto así como yo también decía, voy a abrir mi importadora, va a ser la importadora más grande de Santa Cruz. Voy a abrir mi farmacia y mi farmacia va a ser la más grande también y mi laboratorio el más grande, el más prestigioso. Continúo trabajando para el sueño. 12 años de muchos tropiezos, porque soy una persona que cree que de los tropiezos se aprende. Pero aquel que se tropieza y no se levanta, y ahí es donde queda el fracaso. Aprendí a seguir protocolo y inculco que el estudiante no debe salirse del protocolo. Entonces ya estamos planteando un protocolo. ¿Quiero elaborar un producto? Debo realizar evaluación terapéutica. Evaluación terapéutica, mi producto está garantizado de que si se consume tal cantidad, es un efecto beneficioso. Si se consume tal cantidad, puede ser un efecto tóxico. Y si se consume demasiada cantidad, puede ser un efecto letal. Pero ya he generado una investigación del producto que yo voy a sacar al mercado para que mucha gente se beneficie con el principio activo. Entonces así se hace ciencia, de esta manera. No sacando un producto y a ver con el exfoliante, a ver si no le sale alergia o le quema ni siquiera sé el pH. Porque para generar un producto debo conocer qué pH tiene la piel. Qué pH tiene la piel ácida, la piel grasosa, qué pH tiene la piel seca. Entonces, existe una cierta complejidad si es que no se sigue, no se sigue el protocolo. Comprobar y asegurar la ausencia de sustancias indeseables, como le decía hace un instante. Y de aquí vamos a manejar algunos conceptos. Tuve que leer demasiados libros y sacar algo bastante corto, así muy corto para que se pueda asimilar la información. Pueden leer si gustan en la web, busquen en Cielo, en Google Académico, PubMed, no busquen en Google normal, que es para niños. Mi bebé juega con Google. Ya para nosotros, porque prácticamente los considero mis colegas deben buscar en Google Académico, deben buscar en Cielo, en PubMed, y si algunos tienen las posibilidades económicas, pueden comprar revistas científicas. Y se van a dar cuenta que los conceptos es tan grande. Entonces he sacado conceptos quizás muy pequeños, pero muy fácil de asimilar. Obviamente enfocándome a mi región, donde yo vivo, donde yo nací. De ahí nace conceptos relacionados como drogas adulteradas y deterioradas, mezcla, drogas falsificadas, drogas inferiores, drogas inutilizadas y sustitutos. Relacionada a mi región. ¿Qué es una droga adulterada o deteriorada? Porque si hablamos de adulteración, es aquella que está en un estado de conservación deficiente. ¿Qué quiere decir? Entonces no solo había sido extraer. Entonces si yo voy a hacer la extracción, quizás haga la conservación de la materia prima, haga la inhibición enzimática o la inactivación enzimática, quitando el porcentaje de agua para que se mantenga más tiempo mi materia prima, y después someto a proceso de extracción con algún solvente como es agua o un solvente apolar como éter de petróleo, cloroformo, benceno. Tengo el principio activo ya extraído y lo tiro por ahí. Aparte extraje y lo vacié en un frasco que ni siquiera lo lavaron, en un frasco ni siquiera que es estéril. Vacié en un frasco de Nescafé.
Entonces está declarando que la adulteración y el deterioro generalmente está muy relacionado a la conservación deficiente. Entonces, si yo sé que cuesta extraer, porque es más, cuando hablo de solventes apolares como cloro, benceno, y cuando hablo de estos solventes apolares, pueden buscarlos en la web, son sustancias controladas. Cloro, benceno, éter de petróleo, son sustancias controladas. Para mi desgracia, son sustancias controladas. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados para realizar extracciones con estos solventes. Y que conservemos, que agreguemos, que una vez extraído el principio activo, guardemos en un vaso, en un frasco, que no sea el adecuado, sin saber el concepto del principio activo. Por ahí es fotosensible y lo puse, le daba el sol. Entonces, hay un protocolo. Su calidad se resiente, es decir, su calidad es inferior cuando ya se deteriora. Yo no puedo vender como un producto de calidad. Por ejemplo, si usted ve en las hierberas, los aceites esenciales están a temperatura ambiente. Y si hablamos de la humedad, Santa Cruz, ¿cuánto de humedad tiene? Entre 70 y a veces 90 le plantan, ¿no es cierto? Cuando medio que llueve y 90 le plantan. Y existe la rancidez. No hay un estado de conservación. Entonces se dice, quizás esté el principio activo, pero por la mala conservación se va a deteriorar. Ya no es un producto de calidad. Yo no lo puedo vender como un producto bueno, porque ya se llama adulteración. Por diversas razones como el calor, la luz, el aire, los parásitos, los hongos, los insectos pueden causar contaminantes. Entonces existen factores que pueden deteriorar aquel producto que costó extraer. Mezcla. La mezcla se trata de drogas a las que se han añadido de forma voluntaria o involuntaria de materias extrañas. Lo que se ve con la miel, lo que acababa de decir hace un instante con el aceite de eucalipto, no justifica el precio de 10 pesos. No crean y digan, 10 pesos es bastante económico. Me entenderían y me van a entender cuando les digan, jóvenes, traigan la hoja de eucalipto, vamos a extraer el aceite de eucalipto. Ahí en ese instante me van a entender lo que estoy diciendo, lo que digo no justifica la cantidad de aceite que venden a 10 pesos. Ese día me van a cuestionar y me van a decir, ya entiendo por qué decía que no justifica el precio. Ese aceite debería vender 200, 300 pesos tranquilamente, si fuera puro. Entonces se dice que la mezcla puede ser de forma involuntaria o voluntaria. ¿Cómo hacen con la leche, no es cierto? Hay un gran problema con la leche. Cuesta más barato que el agua. Es el único país que cuesta más barato que el agua. Es increíble, ¿no es cierto? El litro de leche cuesta más barato. ¿Cuánto los compra PIL? ¿Cuánto creen que compra PIL? 1.70, 1.20, 1.30 y todavía se da el lujo de verificar el porcentaje de grasa que presenta la leche. Si no tiene grasa, no la compra. Y la gente, al tener esta acción, prefiere vender la leche a la gente, salir a la calle, caminar con sus botellas. Y para tener más ganancia le agregan agua. Lo hace de forma voluntaria para tener mayor cantidad de ingresos. Lo mismo sucede con la miel. Difícil, ¿no es cierto? Es difícil encontrar un proveedor que te garantice. No estoy hablando de supermercados, valga la aclaración, los supermercados
es garantizado el producto, pero si vos te das cuenta el precio, nada que ver el precio. Se dispara, ¿no es cierto? Es un precio demasiado elevado el costo. Pero a veces, pues, para optimizar el costo vamos a mercado y queremos comprar, o por último te muestran la colmena y demás cosas que están, llegas a tu casa y se te carameliza. Se te precipita. Entonces existe una adulteración. Y en Bolivia somos campeones, a todo mezclamos. Prácticamente todo se mezcla para obtener un poco de ganancia. Entonces, la mezcla puede ser de forma involuntaria o voluntaria, aclararle, es decir, otras partes de las plantas que no se constituyen las drogas u otras especies que no solo son declaradas. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando dice de forma voluntaria es cuando yo agrego, por ejemplo, el ejemplo de la leche que le decía, incrementar agua para tener un ingreso. De forma involuntaria, ¿cómo puedo mezclar? Por ejemplo, la hoja de paico, que es muy tradicional de nuestra región. Si yo mando a recolectar y quizás le digo a ustedes, vayan, recolecten como anteriores épocas, anteriores años, tuvimos la dicha de ir a Roboré, tuvimos la dicha de ir a Samaipata unas 4 veces a recolectar plantas medicinales, extraer esas plantas medicinales y sacar ese principio activo. Entonces, en muchas circunstancias me daba cuenta que habían alumnos que sacaban plantas que no eran las que se les indicaba. Entonces mezclábamos, hacíamos el triturado por agregación, empezábamos a cortar las plantitas y la hoja, y a veces se mezclaban con otras plantas que no eran paico. Entonces, a eso me refiero con mezcla involuntaria. Entonces es porque no me di cuenta. Se introdujo todo para extraer y al final no me doy cuenta de que fue mezclado con otro tipo de planta. Entonces, la mezcla se representa de origen voluntario y de origen involuntario. Droga falsificada es aquella en la que se sustituye de forma intencional completamente, totalmente la droga declarada por otra con fines fraudulentos. ¿Existe en Bolivia este tipo de acciones? Sí. En esta etapa de COVID existió mucho el aceite de raya también. Esperemos un ratito de que se acabe mi batería. No, que no muera. Entonces la droga falsificada es aquella en la que se ha sustituido de forma intencional completamente. A mucha gente le ha pasado esto, que compras un principio activo o un fármaco y después te das cuenta que no tenés ningún efecto. Compraste simplemente almidón. No sé si han visto noticias en muchos países, como el Perú, que realmente ellos son campeones y no ganaron ya. Paraguay, Uruguay. Había noticias donde decían que vendían antibióticos, anticonceptivos, hormonas, que solo eran almidón. Solo tenían el envase y la etiqueta que decía que era dicho principio activo. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que elaborar un producto falsificado no tiene ninguna acción, ningún fin.
lo único que tienen es efecto placebo, que hay mucha gente que son muy dependientes de los fármacos. No sé si han escuchado del efecto placebo. ¿Alguna vez han escuchado del efecto placebo? No, no. Sí, yo sí. Más o menos puede describir qué significa. Es algo que le dan que no causa físicamente un bienestar, sino es más mentalmente, psicológicamente. Eso, muy bien lo que dice el compañero. En este instante, por ejemplo, puede ser muy dependiente de aspirina, por ejemplo, muy dependiente de aspirina, y lo pide y supuestamente es para que le alivie el dolor de cabeza, que le alivie el dolor de cabeza, y le das algo similar a aspirina, pero que no es aspirina, y él sugestiona mentalmente, como dice el compañero, sugestiona mentalmente que ha tenido la acción de que no le duela la cabeza. Pero es una sugestión mental simplemente. Entonces el efecto placebo, mucha gente, por ejemplo, consume productos, muchas empresas, por ejemplo, Farmacor. ¿Cómo creen que han hecho una empresa tan grande con productos de contrabando? Entonces traía productos de contrabando mucho más económico y vendía a un precio que estaba a competencia del mercado. Entonces ha obtenido demasiada ganancia. Entonces, los productos, a veces, si ustedes se dan cuenta, queremos comprar un antibiótico de una línea a la otra, la una cuesta 1 peso y la otra cuesta 100 pesos. O 30 pesos, perdón, mucho aumenté, ya también exageré. Vos comprás, por ejemplo, un antibiótico, voy a hacer el ejemplo de la tetraciclina a 1 peso, y hay otra tetraciclina de otra marca a 30 pesos. Solo varía la marca. Entonces en Bolivia existe, si ustedes se dan cuenta, estos productos son de contrabando en muchas circunstancias, que no presentan un registro sanitario. Cuán fundamental es presentar un registro sanitario, me van a entender cuando empiecen a trabajar. El registro sanitario me dice que todos los productos que he comprado son de garantía. Si ustedes se dan cuenta, en Bolivia existe un gran problema en el área farmacéutica. Muchas farmacias compran productos de contrabando. Gracias a Dios existe una entidad que se llama el CEDE, que verifica, que aparece así de la nada y verifica si no existe productos de contrabando que no presenten una garantía de que son productos de calidad. ¿Con qué finalidad? Con brindar calidad a la sociedad. Pero igual así, aún así, cuando ustedes quizás algunas ya trabajan en farmacias, se dan cuenta que ocultan el producto de contrabando. Lo ocultan. Entonces, ¿cuán importante es exigir un registro sanitario de un producto? Porque me garantiza la calidad del producto. En esta circunstancia, quizás el producto de contrabando, como la noticia representaba, realmente no tiene ningún principio activo. Entonces hay un riesgo grande. Y en Bolivia, generalmente, y me pasa a mí en lo personal, no voy a decir a la gente, en lo personal a veces pues en el área de laboratorio nos toca infectarnos por cultivar alguna bacteria. Me ha tocado, por ejemplo, voy a la farmacia, me dice, hay de 2 líneas, que la línea es 1 peso y la otra cuesta 30, deme de 1 peso, deme 5 de 1 peso. Pero después nos damos cuenta que no me garantiza el principio activo, por ser un producto de contrabando. Ya les había dicho que en Bolivia los fármacos se venden como si fuera un chicle. Hay algunos fármacos restringidos, muy poco. Entonces el resto no está restringido para nadie. Drogas inferiores, mencionándome a las drogas inferiores,
cuando no cumplen normas de la farmacopea, que no están ni registradas, ni evaluadas, ni nada por el estilo. Entonces se lo realiza como un conocimiento empírico sin tener la noción de qué acción puede causar en el organismo. Entonces es un poquito peligroso utilizar drogas inferiores porque no se tiene ningún conocimiento de qué probable. ¿Lo escucho? Mil disculpas. Pasa que estoy sin batería, doctor, y ahorita no hay cómo cargar mi teléfono. ¿Será que me puedo retirar? Claro. Déjame, Pasa también. déjame tomar la lista, no te retires todavía, por favor. Ya, es que pasa, no todavía quiero explicarle un asunto mío, es que pasa que yo me inscribí tarde y Ya. esta es mi primera clase y yo quisiera saber si es que usted ya ha tomado el examen de primer parcial o cómo es que es mi primer clase y no sabría. Vallejo, ¿no? Julia. Sí, Quesada Vallejo, Julia María. Vallejo, aclararle que la evaluación no se ha tomado aún, es este 17, que es el próximo miércoles. Yo me confundí, mil disculpas, pero ya de todas maneras ya lo tengo el examen. Entonces este 17, Julia. Entonces vamos a evaluar este 17, puede ir descargando los temas. Ahí está en la plataforma, usted los descarga y aparece en el archivo de descarga en su computadora. Aclararles que no se puede del celular. Entonces, no se puede el celular. Quizá alguna ha intentado, no se ha podido, no se puede. El celular tiene muchas restricciones. Hay muchas cosas que entre el celular y la PC existen muchas restricciones. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, se puede escuchar la clase, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, una restricción es la descarga. Entonces, puede descargar de la plataforma. No los he descargado. Yo generalmente los descargo y los envío a la plataforma ya descargado, pero no he logrado hacerlo porque ya me dijeron que pueden descargarlo. Entonces dije, ¿para qué los voy a descargar si los pueden descargar en su dispositivo? Entonces ya tiene el conocimiento, prepárese para el 17, los temas están en la plataforma y el examen, como les había indicado, es 40 minutos. No es nada complicado solo para aquellas personas que no han asistido a clase, porque si se dan cuenta relaciono mucho. A veces hablo cosas que no están en el tema. Entonces, por eso es fundamental que lo vea el video, Julia, para que le vaya bien. Si no lo ve, no le va a ir tan bien que digamos. Entonces, es una recomendación que le doy. Vea, descarga los videos y ve y compara con su diapositiva. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la información. No hay de qué, un gusto. Entonces no te salgas todavía, Julia, estoy descargando de todas maneras yo doy una hora de clase con la finalidad de que el estudiante pueda asimilar la información y no sobresaturar de información. Bueno, entonces continuando al tema, vamos a terminar con esta proyección. Voy a terminar con esto. Y para no sobresaturar y cargar de muchos temas, solo vamos a dar hasta el tema 3. Este tema no ingresa a la evaluación. Entonces pueden quedarse tranquilas. No, este tema no va a ingresar a la evaluación. El tema 4, solo el tema 1, el tema 2, el tema 3 y el de laboratorio, que habíamos hablado la anterior clase. Entonces, mencionando un poquito las drogas inferiores, como habíamos indicado, no cumplen ninguna norma. Entonces, es fundamental conocer las normativas. Cuando yo quiero incursionarme tanto para el laboratorio como para el área de farmacia, debo conocer la normatización de cómo se trabaja. Cada institución tiene una normativa y una forma distinta de trabajar. Las drogas inutilizadas, cuando
cuando no se presenta la actividad terapéutica por diversas razones. Entonces, no tienen, puede ser que el principio activo esté presente dentro, pero no causa esa acción terapéutica, entonces ya damos el concepto de drogas inutilizadas. Sustitución, cuando se utilizan las drogas de otra especie, pero con propiedades terapéuticas similares. ¿Qué suele suceder? Entonces, existen en la actualidad muchos fármacos semisintéticos y sintéticos que tienen la misma composición química, pero tienen distintos nombres. En muchas circunstancias toca sustituir las especies con distintas propiedades terapéuticas, o similares, perdón, con similares propiedades terapéuticas. No sé si existe alguna pregunta. Ya aclarándoles, como les dije, no hay por qué preocuparse, este tema no entra a la evaluación, solo lo que avanzamos hasta la siguiente clase. Entonces, como les decía, traten de no copiar, porque están en una etapa realmente, en una etapa crítica, todavía continúan en una etapa de ambientamiento, un paso del colegio a la universidad. Es cierto que las clases virtuales es mucho más sencillo que una clase presencial, es más, hasta más cómodo. Traten de no copiar, traten de estimular sus neuronas al máximo, para que no les cueste el cuarto semestre, quinto, sexto, séptimo. Por último, llegás al sexto semestre y ya ni estudias, solo atendés la clase. Entonces, pero ¿cómo se genera esto? Con estímulo. Entonces, tratando de no copiar. Créanme, las personas que copian llegan al sexto semestre y continúan perdiendo el tiempo estudiando. Ya se van a dar cuenta que llega un punto con solo escuchar la explicación, ya estoy listo para el examen. Y se van a acordar de mí cuando nos veamos en análisis clínico en sexto y séptimo semestre, que es así, de esa manera. Entonces ya uno no necesita estudiar, solo atender, ya se autoestimulan neurológicamente. Entonces tratemos de generar este hábito en nuestro cerebro. ¿Y cómo se genera? Solo estudiando. No se genera copiando, porque el copiar es un daño exclusivamente al cerebro. No aprendes nunca a estimular. Entonces quedamos acá, jóvenes. El examen es la próxima clase, directamente el día jueves, 40 minutos, son 25 preguntas. ¿Por qué 40 minutos? Quizás dirán, ¿por qué no una hora? 40 minutos porque todo es para encerrar. Entonces no dejo preguntas abiertas, trato de facilitar al estudiante, porque yo sé que a veces se corta el internet o no se corta. Entonces es para encerrar, para que no esté typeando y simplemente encierra, lo puede hacer desde su dispositivo móvil. Lo único que les encargo, todos den el examen, porque para mí realmente es un problema darle la oportunidad a otra persona. Es más, me observan. Entonces me observan y me dicen en dirección por qué lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué se le da la... Es más, es doble trabajo para mí porque tengo que generar otro examen. Ya les aclaro de aquí. Las personas que no den la evaluación, el examen va a estar horrible para aquellas personas que no puedan dar. Entonces, ya les estoy diciendo de entrada, el examen que está generado en este instante no está complicado. Y es más, lo dejé todo para encerrar, pero aquellas personas, por ejemplo, que ha sucedido en otros semestres, que piensan que se hacen los vivos, no doy el mismo examen para empezar, lo complico completamente. Entonces tengo dos exámenes, uno muy sencillo, el otro completamente complicado. Ya eso es decisión de cada uno. Entonces le estoy dando, evalúen los 40 minutos, no se salgan, no pidan otra evaluación, porque es doble trabajo para mí. Doctor, buenas tardes. Doctor, Una consulta. disculpe. ¿Van a entrar todos los temas para el examen? Los 3 temas nomás, el primero, el segundo y el tercero. Este que acabamos de avanzar, no. Está bien, doctor, A mí no me gracias.
los temas en archivo, doctor. ¿Perdón? No me aparecen los temas en archivo a mí. No, no te va a salir en archivo. Vos le das descargar. En este instante, a ver, seguime. Entra a la plataforma. Le das descargar. Estás en tu computadora, ¿no? Entonces, vos decís la diapositiva o los videos. La diapositiva. No, la diapositiva ahorita las paso. A ver, fíjense en este instante para que no me dejen. Voy a entrar ahorita en los... Doctor, de laboratorio, ¿no se va a dar nada solo de estos 3 temas? No, hay uno de laboratorio. Si ustedes se dan cuenta, hay factores que aceleran el proceso de extracción. Ese era el tema. ¿Se acuerdan o no? Factores que aceleran el proceso de extracción. Entonces se mantiene el factor. Doctor, Entonces, diga. si mejor lo puede enviar por WhatsApp, por favor. Lo voy a enviar ya lo voy a enviar por WhatsApp. Sí, doctor, por favor. Sí, gracias. Pero hay un problema con el WhatsApp, le cuento. Mucha gente el celular solo lo tiene para chatear. No es una falta de respeto. Hay mucha gente que solo lo tiene para chatear y los archivos que envío no los lee. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que lea, tengo que descargar Office, ¿no es cierto? La aplicación Office es para que pueda leer PDF, para que pueda leer Point, pero mucha gente no tiene descargado. Solo los dispositivos lo utilizan para chatear. Entonces ya le estoy dando una observación. No me vayan a escribir, no se ve su diapositiva. Si no se ve es porque no tienen descargado la aplicación para ver. Entonces es una aplicación distinta. Por ejemplo, en iPhone hay la aplicación. ¿Qué se llama la aplicación? Word, Point y Excel. Entonces se llama de esta manera. De esta manera, entonces, para ver los archivos tienen que descargar Word, Excel, Point. De esta manera van a poder visualizar los archivos. En caso contrario, no van a poder visualizar. Las personas que no puedan, porque hay celulares que no permiten visualizar, lo pueden pasar a su PC, el mismo archivo por WhatsApp web y lo descargan en su computadora. Cualquier opción. O también lo puedo enviar por link, lo puedo enviar por Dropbox, lo puedo enviar por OneDrive, entonces puedo enviar también por la nube. No sé, cualquier manera, también lo tengo. Doctor, un favor, por favor, ¿lo podría mandar así el link para entrar directo a la clase grabada? Es que la verdad yo no tengo computadora, se me cayó y se fregó. Yo tenía incluso las clases ya descargadas, pero se deshizo mi computadora y ya no puedo acceder a ella. Voy a intentar, no sé, nunca he enviado el link de las clases, pero voy a intentar, ahorita voy a hurguetear y envío. Por último, los descargo y los descargo y los envío ahí a la plataforma mismo ya descargado. Bueno, que tengan entonces buenas tardes, nos vemos en la próxima clase directo al examen. ¿En el mismo horario, gracias, doctor? Sí, a las 2 va a ser el parcial para que sea más cómodo. Miércoles a las 2 de la tarde. Así es, entonces a prepararse, a sacar buenas notas, que el examen no está difícil. No me gustaría que alguien se quede. Así que a prepararse, a leer, no son muchos temas. Bueno, que tengan buenas tardes, entonces me voy a dedicar a enviar las proyecciones. En este instante me avisan si les llega. Ya, doctor, gracias.